para partir de este momento. Pero busquen en Romanos, por favor. Les dije Romanos, ¿no? Estamos espero que sea el último estudio aquí sobre la humildad y la gratitud. Que vimos hace 8 días el número 1, ahora este es el número 2. Veremos que esto nos sabe el camino para volver a otros asuntos. Ahora en Romanos, en su capítulo 1, llegué anoche de Mérida. No me siento tan cansado como el mes pasado. Para los que no lo escucharon, tenemos la próxima sesión del instituto aquí en Sándalo a las 3 de la tarde el próximo sábado. Ahora en Romanos, por favor, oremos. Padre, estamos agradecidos por tu ayuda el día de hoy, por lo que logramos al reunirnos temprano a orar con un grupo de personas que hicieron el esfuerzo para acompañarnos, por los temas que fueron puestos sobre la mesa y por medio de Cristo presentados ante tu trono de gracia. Te damos muchas gracias por este tremendo privilegio y por las cosas por las cuales pedíamos, te seguimos pidiendo en esta hora, y especialmente por lo que vamos a hacer con la predicación, el sermón, la enseñanza de tu palabra, que sea de gran beneficio, de gran provecho en la vida de cada persona presente, que nos ayudes a ver más a fondo la realidad de nuestra falta de gratitud, la gran necesidad que tenemos de humillarnos bajo tu poderosa mano. Y por eso te pedimos dándote las gracias, infinitas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar aquí. Tengo miedo por el tiempo, por el tema, por lo que pretendo lograr. En el texto de entrada es en Romanos, en medio de este capítulo que es probablemente para entender la historia humana, sus ciclos de apostasía, decadencia y luego avivamiento y otros asuntos. Esa es la historia del mundo, por lo menos desde la primera venida de Cristo, ciclos de apostasía y avivamiento, y la obra de Dios extendiéndose en una forma paulatina para llegar antes del fin a todas las naciones. Tenemos esta descripción de la apostasía original que pasó en el mundo antediluviano, y es un gran tema que se vuelve a repetir en forma cíclica todo lo que este capítulo abarca. Hemos predicado muchas veces en forma expositiva sobre los detalles que se encuentran aquí, y lo que nos interesa en la pura lectura, ¿no?, es tan solo el versículo 21, porque habiendo conocido a Dios, esto pinta una etapa en la historia del mundo cuando todos tenían un conocimiento en términos generales de la realidad de Dios, no le glorificaron como a Dios. Y ahora inmediatamente en relación con la falta de, de gratitud en el corazón de estas personas que no le glorificaron, el comentario en nuestra versión antigua dice, y es algo que lo puedes pasar por alto, ¿no? Pero es de suma importancia, ni siquiera le dieron las gracias. Esa es la ingratitud, ¿no?, que hemos estado viendo. Ni siquiera le dieron las gracias. Se desvanecieron en sus razonamientos, discursos intelectuales, mentales, procesos, ¿no?, de analizar las cosas, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Ahora vamos, guarden en mente este comentario, que es la base en donde muchos dicen que esto es la realidad, ¿no?, del pecado original, está metido de por medio en todo esto. Ahora vamos a Romanos 11, por favor, y vamos a dar lectura a otro texto que hace un comentario que nos interesa en relación con lo que vamos a ver el día de hoy. Y este es el texto aquí en el capítulo 1, mejor dicho 11, de Romanos. ¿Ya lo tienen?
estoy perdido aquí, Romanos 11, y en medio de otro gran discurso sobre los tratos de Dios con los pueblos judíos, con los pueblos gentiles y con los judíos, es un gran tema en relación con eventos escatológicos finales, y que no, en esos detalles no podemos meternos, pero a la luz de lo que pasó con el pueblo de Israel, cómo fueron reprobados en gran medida, eso no quiere decir que no haya un futuro para ellos, pero eso es la secuencia de eventos, está hablando de la incredulidad de parte del pueblo judío y por eso fueron quebrantados, ¿no? En el versículo 20. Y luego hay una tremenda advertencia que se dirige a los pueblos gentiles en donde dice que nosotros que hemos entrado como consecuencia de su caída, apostasía y lo que Dios hizo hace 2000 años, ¿no? Al destruir la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y llevar a los pueblos judíos cautivos a todas partes del mundo hasta el día de hoy, esto es una triste realidad. Dicen que no debemos, en nuestra versión antigua, y esta palabra no la puedo decir, ensoberbezcas, ¿no? Ensoberbezcas. No te ensoberbezcas, la versión antigua. No te llenas de soberbia, ¿no? Sino lo contrario, dice, antes, por lo contrario, teme. Hay que tener miedo, viendo lo que pasó con ese pueblo, por su ingratitud. Eso es lo que les pasó a los judíos. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te va a perdonar si haces lo mismo. De inmediato el texto que nos interesa aquí. Pues, mirad. Y aquí viene el tema. La bondad y la severidad de Dios. La bondad y la severidad de Dios. Severidad ciertamente a los que cayeron. Mas la bondad para contigo, creyente, gentil, si permanecieres en la bondad, como vamos a tratar de hacerlo otra vez el día de hoy, de permanecer en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Eso no quiere decir que se pierda la salvación. Es una tremenda advertencia. Ahora, ¿listos? Empezamos hace 8 días a discutir esto en el contexto de la humildad y la lengua. Llegamos a la humildad y la práctica de la gratitud. Todo lo que hemos recibido es un gran motivo para ser personas sumamente agradecidas. Y esto es así en el presente, siempre ha sido así hasta este momento en nuestras vidas, siempre será así hasta nuestra salida de este mundo. La gratitud es algo que ha de caracterizarnos en forma extraordinaria como creyentes. El agradecimiento, que es, vuelvan a escuchar lo que vimos hace 8 días, la capacidad de ver. Y anticipando esto, buscan en Deuteronomio 29, por favor. La capacidad de ver es la base de la gratitud. Y en forma específica, se trata de la capacidad de ver la gracia de Dios en todo. ¿No? La capacidad, la habilidad que tan solo Dios nos puede dar de ver la gracia divina por todos lados, por todas partes. De ver esta gracia de Dios en nuestras propias vidas. El hecho de ser una persona ingrata, una persona desgraciada, significa simplemente que la persona no tiene esta capacidad, que no puede ver. O si tiene en alguna medida la capacidad de ver, simplemente no está prestando atención. Está actuando como si se hubiera perdido, ¿no? Su capacidad de ver, como si se hubiera vuelto ciego. Y en este sentido,
empezamos a ver este tema. Los teólogos creen que el agradecimiento, el hecho de dar gracias, el hecho de sentir incluso gratitud, es la actividad mental, intelectual más elevada posible, como vimos hace 8 días. De todas las cosas en las cuales pudiéramos ocupar nuestros pensamientos y corazones, la gratitud resulta ser la cosa más, en un sentido más importante, sí. Y es algo que exige un esfuerzo mental, intelectual, para verdaderamente entender lo que estamos viendo. Lo vimos hace 8 días, la respuesta es que sí. Ahora, en su contraparte, la ingratitud, muchos teólogos dicen eso es el pecado que ocasionó la caída de Adán y Eva, incluyendo Satanás mismo. Lo que nosotros sabemos es que la ingratitud fomenta todos los demás pecados, desde la envidia, los celos, hasta como vamos a volver a ver, la victimización, la amargura, el resentimiento, el odio, ¿no? El corazón endurecido que termina odiando y por lo menos fusilando y matando a otros en nuestro corazón, ¿no? Que eso es el mismo acto de homicidio, según 1 de Juan. El punto es, la ingratitud fomenta todo esto como una reacción de cadena. Sabemos que esto es así. Y por otra parte, sabemos que un corazón agradecido nos libra de un sinnúmero de pecados. Y eso es porque no sé si vamos a terminar el día de hoy o no. Nos libra con este tema, nos libra de lo anterior, nos libra de la envidia, nos libra de los celos, nos libra del egoísmo, del resentimiento, del enojo, el coraje y el odio, ¿no? Nos libra un corazón agradecido de todo aquello y produce gozo, produce en algún sentido contentamiento, felicidad, bienestar emocional en nosotros, como lo comentábamos en relación con el texto en Proverbios, el corazón contento, el corazón alegre, el corazón agradecido, tiene un banquete continuo. Ahora vimos este tema hace 8 días y concluimos que tú y yo hemos de ser las personas más agradecidas, más contentas, más satisfechas en el mundo. A este punto llegamos, ¿no? Porque Dios ha sido sumamente bondadoso para con nosotros. Y esto nos deja, como lo pinta Pablo, endeudados, ¿no? Deudores somos, dice en Romanos 8. Y lo que hemos de hacer es tratar de ser personas agradecidas momento a momento, ¿no? Hora tras hora, día tras día, hemos de darle a Dios las gracias. Ahora ya encontraron el texto aquí en Deuteronomio, ¿no? ¿Ya lo tienen? Aquí encontramos el mismo argumento. Y este argumento es fuertísimo. Podríamos detenernos aquí el día de hoy con este texto y nada más. No lo vamos a hacer. La lectura en Deuteronomio 29 comienza en el versículo 2. Esto es ya al cabo de los 40 años de la peregrinación por el desierto. Toda aquella generación rebelde está en el contexto de este comentario. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, Deuteronomio 29:2, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho. Todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, lo vieron. Todo lo que hizo al faraón de Egipto y a todos sus súbditos, a todos sus esclavos, todos sus siervos. Y una mini Armagedón de lo que sucedió en Egipto, ¿no? Incluso el paralelismo entre las plagas y el Apocalipsis son paralelismos directos. Una destrucción masiva de su tierra. Ustedes lo vieron. Y las pruebas grandes que vieron tus ojos. Las pruebas, esa es nuestra versión antigua, grandísimas pruebas, ¿no? Del juicio de Dios en contra de ellos.
Esto lo vieron con sus ojos y ahora se dirige a cada uno de ellos. Tú, con tus propios ojos, tú eres el testigo ocular de todo aquello. Tú viste las señales, tú viste las grandes maravillas. Y Jehová no os dio, ven, esa es la versión antigua, yo estoy poniendo no os dio, a ustedes no les dio corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír, hasta el día de hoy. Ya el versículo 5 habla de los 40 años en el desierto. Y dice, bueno, en esta peregrinación, 40 años ya, vuestros vestidos no se han envejecido, no, ni los zapatos se han envejecido, no se han desgastado. ¿Cómo? No. Y luego, el maná, ¿no? Pan del cielo, ¿no? Y vamos a cortar la lectura. Hasta ahí el argumento. ¿Cuál es el argumento? Lo que estamos diciendo. La capacidad de ver. La capacidad de ver la realidad de la gracia de Dios. La capacidad de ver las cosas desde una perspectiva espiritual. La capacidad de ver quiere decir de entender. Eso es lo que se señala aquí. En el versículo 4, ustedes lo vieron físicamente con sus ojos, pero no lo entendieron. Y el Señor no les dio el corazón a ellos, ¿no? Para entender. ¿Qué es esto? Esto es lo que pasa con cada persona en conversa a lo largo de su vida. Se describe la vida de cada persona que vive y muere en sus pecados en estos términos. Se trata de una persona que nunca entendió, que nunca vio, que nunca comprendió desde una perspectiva espiritual la realidad de su propia existencia. Y esto es tan triste, esto es tan trágico. Cuando lo vemos en Israel, la lista de cosas mencionadas aquí, habían visto las plagas, ¿no? Granizo, ranas, úlceras, relámpagos y fuego, densa oscuridad. Habían visto tremendas cosas que destruyeron a los egipcios, culminándose en la muerte de los primogénitos. Eran testigos oculares, presenciaron esos milagros. Habían visto el milagro del Mar Rojo, que se partió en dos para que pudieran pasar como en tierra seca. Habían participado en estos milagros. Habían participado en el milagro que se menciona aquí del maná. Y luego el agua que salía de la roca más de una vez. Habían participado en este fenómeno se compraron unos zapatos especiales a la medianoche cuando estaban huyendo de Egipto. Y 40 años después, ¿cuál marca habrían sido estos zapatos, no? ¿Cuál marca habrían sido? 40 años después les está diciendo, miren la ropa que traen puestos, fíjense bien en los zapatos, nada de esto se ha desgastado. Ustedes no entienden nada. Porque Dios no les había dado ojos para ver, ni oídos para oír, ni un corazón para entender. La triste realidad. Ahora vamos al Nuevo Testamento, rápido, hay que apurarnos, estamos introduciendo el argumento aquí. Vamos a Mateo, al Evangelio según Mateo, en el Nuevo Testamento, porque de inmediato lo que surge aquí es la capacidad de ver y entender la realidad. De ver espiritualmente. ¿No? Y el argumento es importantísimo. Tan solo Dios nos puede dar esta capacidad, nadie más. Es el milagro de su gracia. Es porque la salvación es por gracia. El argumento aquí en la parábola del sembrador
y los que luego escucharon, respondieron equivocadamente y luego apostataron de su profesión de fe, incluso en el contexto. Pero lo que nos interesa, y no podemos detenernos aquí, cuando querían saber acerca de esos misterios del reino y por qué los demás no entendían, ¿por qué les hablas por parábolas? La pregunta al final del versículo 10, y viene una tremenda respuesta, y vamos a ver una parte de la respuesta. Dice en 13, les hablo por parábolas para que viendo no vean, y oyendo no oigan, ni entiendan. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y tampoco, ¿no? Miraréis, o sea, con entendimiento lo que están viendo. Porque el corazón de este pueblo está engrosado, sus oídos oyen pesadamente, sus ojos guiñan, y así todo el argumento, y termina con lo que dice Moisés en Deuteronomio. Porque vean, oyendo de oídos, pero no entendiendo nada de esto, nada en su corazón, no sean convertidos, no se conviertan, ni los sanen, que no sean convertidos ni sanados, regenerados, ¿no? Con el milagro y la gracia de Dios. ¿Qué es esto? Lo que pasa a todos los inconversos que mueren en sus pecados, exactamente lo mismo. Ahora ven en 2 de Corintios, no pierdan de vista el argumento aquí. Ahora vamos a 2 de Corintios, el mismo hilo está aquí. Este hilo lo vemos repetidas veces en el milagro, y lo vimos en una miniserie sobre los milagros, de sanar a los ciegos de nacimiento. Ese tema lo hemos analizado repetidas veces. Con aquel ciego de nacimiento en Juan 9, buscan 2 de Corintios 4, por favor, encontramos en el discurso, mientras que ustedes buscan en 2 de Corintios, yo voy a leer otro texto, encontramos este argumento, y ya estoy perdido aquí, encontramos este argumento, el mismísimo argumento, en la boca de nuestro Señor Jesús, y ahora en relación con el ciego de nacimiento, y Cristo dice, que estoy buscando el texto, espérenme un segundo, dice que para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y para que los que ven se queden ciegos, sean cegados. El mismo asunto, de ver o no ver. Y de inmediato, algunos de los fariseos que estaban con él, escuchando esto, ¿no has venido para que los que ven no vean? Y para que los que no ven reciban la vista. Sí, y escuchan, estoy citando, lo buscan por favor ustedes en 2 de Corintios, y dice, ¿acaso somos nosotros también ciegos? Juan 9, ¿no? ¿Acaso nosotros somos personas ciegas? ¿Será así este asunto? Pudiera ser por tu falta de gratitud. Pudiera ser. Increíblemente, en el contexto de estos ejemplos que estoy citando, pura gente que decía saber de la palabra de Dios, pura gente, ¿no? Que pretendía responder incluso en la parábola del sembrador al mensaje del Evangelio, con los líderes religiosos de los judíos, pura gente que decía tener estudios de posgrado en la ley mosaica, doctores de la ley. Pero ahora vean, 2 de Corintios, es lo que les sigo diciendo, en su capítulo 3. Esto es el fenómeno de la ceguera espiritual. Este fenómeno está continuamente
como una gran ilustración de lo que pasa en la salvación, en la conversión a Cristo. El corazón oscuro recibe luz, ¿no? El Dios que dijo sea la luz, prende la luz en el corazón y resplandece la luz de tal grado que, según Pablo, en 2 de Corintios 4, podamos ver y veamos, ¿no? Vemos la gloria de Dios en la persona y obra de Cristo. Aquí viene el mismo tema. ¿Ya lo tienen? 2 de Corintios 3. ¿Listos? Ahora la lectura en el versículo 14. Se refiere a lo que pasó a aquellos judíos. A lo largo, en su mayor parte de los tratos de Dios para con ellos, a lo largo del tiempo del Antiguo Testamento, los entendimientos de ellos se quedaron ciegos. La versión actualizada, del versículo 14. ¿Cómo? Tenían a lo largo de generación tras generación contacto con la ley, con las profecías, con la promesa del Mesías, todo el paquete. ¿Y se quedaron ciegos, dice? Sí, porque hasta el día de hoy, dice Pablo, les queda el mismo velo. Ahora lo explica en estos términos, como si se hubiera colocado un velo por encima de sus corazones. Al leer lo del Antiguo Testamento, en la lectura de los libros del Antiguo Testamento que hablan tan claramente de Cristo, hay un velo sobre su corazón que tan solo puede ser quitado por Cristo. En 15 hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo sigue. El velo permanece puesto sobre el corazón de ellos. Y es tan solo cuando se convierten al Señor que el velo será quitado, se quitará. Viene un gran argumento sobre la libertad en Cristo, ¿no? Que esto produce en los que son convertidos. Ahora rápido, este tema es el mismo punto. La ceguera espiritual es lo que impide a todos los inconversos a que vean y entiendan la verdad. Punto. Son personas ciegas, ¿no? Su ceguera, help me here, su ceguera es, vean, en cuanto a Dios, punto. Primero, su existencia, su naturaleza, su carácter, sus exigencias. Ciegos en cuanto a Dios, primero. Segundo, su ceguera, se quedan ciegos en cuanto a su misma condición espiritual. En cuanto a su misma ceguera, están ciegos. Por eso los judíos, ¿acaso nosotros somos también ciegos? La pregunta, ¿no? Ni siquiera entienden su condición espiritual. Tienen una mente discapacitada para entender la verdad. Están espiritualmente muertos, esclavizados por el pecado. Es un gran argumento, pero desde un principio no entienden nada. Están ciegos en cuanto a su necesidad de Cristo, ciegos en cuanto al peligro en que se encuentran. No creen que están en peligro. Ciegos en cuanto a su falta de méritos, ciegos en cuanto a su propia pecaminosidad, ciegos en cuanto al único camino de salvación. No tienen la menor idea de lo que significa la salvación por gracia y su necesidad de dicha gracia. Ciegos, el argumento, ¿no? Y cuando se quita el velo de su incredulidad, ignorancia, etcétera, etcétera, y ese velo, el texto dice, es quitado tan solo por Cristo, en el momento de la conversión a Cristo, tan solo en ese momento van a decir con aquel ciego de nacimiento, habiendo sido ciego, ahora veo. Increíble, increíble este tema. No, no es increíble. Es la explicación de la situación que vemos por todos lados, ¿no? Lo que vemos es que la gente en conversa no puede ver ni entender nada. Y con razón, son personas ingratas, ¿no? Con razón, personas que no entienden nada. Pero, en un sentido religioso,
tenemos una muchedumbre de personas por todas partes, incluso en nuestras iglesias, que dicen, no, yo no soy uno de estos ciegos. No, yo no soy una de estas personas discapacitadas para ver. No, no, esto no tiene nada que ver conmigo. El Señor abrió mis ojos para que yo entendiera mi necesidad, mi pecado, ¿no? Para que yo comprendiera cómo la obra salvadora de Cristo, su vida perfecta y su muerte podrían rescatarme y librarme de mi ceguera, de mi esclavitud. Así es, no, yo no soy una de estas personas que no puede ver. Pero yo estoy dudando. Yo no estoy convencido. No, no estoy tan convencido. Ahora, listos, esto terminó la introducción. Ahora, la segunda introducción. ¿Por qué no estoy tan convencido? Ahora vamos a ver en parte, ¿no? Estoy tratando de medir el tiempo aquí llegando a esto. Ahora vamos a la segunda introducción. No, porque lo que yo veo por todas partes es mucha ingratitud. No lo digo excluyéndome a mí mismo. No estoy diciendo que yo soy la persona más agradecida o tan agradecida como debería de ser. No, mi comentario no es personal. No estoy comparándome con otros, no. Estoy tan solo cumpliendo con mi deber de decir la verdad. ¿No? Y para comprobar que esto no es tan fácil de resolver este asunto, vamos a este ejemplo. Conocemos este tema que voy a usar ilustrativamente hablando para mostrar el punto aquí. De estas personas que caen en la autocompasión, ¿no? En la victimización. Ahora, escuchen, voy a cambiar la ilustración. Vamos a hablar de personas que demuestran su ingratitud de esta manera. ¿Cómo es que demuestran su ingratitud? Es por su soberbia, ¿no? Es por su orgullo. Esto sigue siendo nuestro tema, el orgullo, ¿no? En contraste con la falta de gratitud o la ingratitud, ¿no? O la gratitud y la soberbia. Ese es el tema que nos tiene desviados desde hace algunos domingos. ¿Qué es lo que vemos? Personas por todas partes que demuestran su ingratitud de mil maneras. Comenzando con la cosa más mínima que sucede, que no les gusta, o que no les parece, o que no comprendan, demuestran su ingratitud. Las cosas difíciles, que nos guste o no, nos van a llegar a todos. Las cosas desagradables, que nos llegarán a todos, que nos llegan a todos. Las cosas injustas, las cosas duras, ¿no? Que van a suceder en la vida de todos. Estas personas dicen ser creyentes y de inmediato demuestran su ingratitud para con Dios al decir, no, estas cosas a mí no me han de suceder. A otros, quizás. A mí, nunca. No.
No pueden suceder estas cosas a mí. Yo soy más grande, yo soy más importante, yo soy tan diferente, yo soy tan especial. Yo tengo derecho de vivir exento. Yo no debo vivir una vida en donde sobrevienen pruebas, luchas, dificultades, oposición. Y esto es lo que dicen, motivados por su ingratitud. No, dicen enfermedades, accidentes, injusticias, oposición, problemas económicos, mala suerte, calumnias, chismes, palabras críticas difíciles, la lista, pérdidas, fracasos. Estas cosas no me han de suceder a mí. Eso es lo que les dice. Su corazón soberbio. De tal modo que cuando sucedan estas cosas, sufren un colapso, un derrumbe. Ahí están colapsándose, ¿no? Y el tema no lo podemos discutir a fondo, lo voy a resumir. Lo que me hace dudar de si somos personas que realmente vemos o no, es lo que vemos con tantas personas, su ingratitud, su autocompasión, sus emociones sensibles y lastimadas y ofendidas que dominan toda su perspectiva. Me siento lastimado, me siento ofendido, ¿no? Me siento no respetado, estoy seguro de que no estoy siendo amado. Así me siento. Los demás no me están tratando como yo quisiera ser tratado. Ustedes no me están ayudando. Ustedes no me están apoyando. Y así, la persona se enreda en sus propias emociones, en sus propios estados de ánimo, en su enojo, en su frustración, en sus lágrimas, hasta que le resulta ser imposible ver ni una chispa de gracia en su propia vida. La ingratitud está basada en una sobreestimación de nosotros mismos. La ingratitud nos conduce a creer que tú y yo merecemos más y mejores cosas. Eso es el mensaje falso de prosperidad que predican todos los domingos en las sectas carismáticas en todo el mundo. Yo merezco, yo quiero, Dios me debe. Y así van con sus expectativas, con sus demandas, con su confesión positiva en un momento dado, ordenando y mandando a Dios para que obedezca. Y ni una palabra de gratitud. Y nosotros que decimos no creer nada de eso, actuamos increíblemente en las circunstancias que no nos agradan, de igual manera. Y este tema lo conocemos, es apenas la segunda introducción. El punto es este. Cuando no somos personas realmente agradecidas, entonces no podemos evaluar correctamente nada. Cuando no somos personas realmente agradecidas, no podemos entender este argumento sobre toda buena dádiva, todo don perfecto que desciende de lo alto, ¿no? No lo podemos entender. Cuando no somos personas realmente agradecidas, se nos hace que Dios no nos está tratando bien, ¿no? No nos está tratando bien. Y la ingratitud te conduce a caer en todo tipo de comparaciones, trampas, todo el tema de las comparaciones, las trampas y la envidia que esto engendra, lo conocemos. Pero metido de por medio en el asunto, hay algo mucho más grave aquí.
Y se trata de un concepto erróneo de Dios. Empezamos el sermón leyendo ese texto en Romanos 11, que habla de la bondad de Dios. Y de inmediato, el mismo texto habla de la severidad de Dios. La severidad de Dios. Y todas esas personas que dan rienda suelta a su ingratitud, resulta que estas personas tienen ese Dios que es tan pequeño, ¿no?, tan reducido a sus propios intereses. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Perdónenme, parece ser que su religión es la de Barbie. No, por favor, hermano, no nos vuelvas a hablar de la religión de Barbie. ¿Cuál es la religión de Barbie? En la religión de Barbie, Dios es un instrumento muy útil para los intereses de Barbie, para el ego de Barbie. En la religión de Barbie, Barbie es grandísima y Dios es pequeñísimo, porque Dios no es más que un medio para lograr mis deseos, mis intereses, mi prosperidad, mi fortuna. Y en la religión de Barbie, las personas terminan más que ingratas, como vamos a ver, enojadas contra Dios, frustradas con Dios. Porque sus intentos de usar a Dios fracasaron. No, resulta que no lograron manipular a Dios, ni usar a Dios. Porque su Dios es el Dios de Barbie. No sé si me explico. Aquí estoy ilustrando lo que pasa, ¿no? Es increíble ver esto. Es lo más triste. La ingratitud. Que no nos permite ver. Que nos conduce a hacer un berrinche. Porque las cosas no salieron como esperábamos. Estas personas buscan su club de fans. Personas que se empatizan con su punto de vista. Incluso se forman iglesias enteras en base a esto. Estas personas que son tan ciegas, que luego toman decisiones absurdas basándose en su ingratitud para con Dios, toman decisiones motivadas por su ingratitud, buscando vindicación, buscando autojustificación, buscando simpatía. Como lo ha dicho Mark en una serie de comentarios en varios sermones, están peleando contra Dios estas personas. Como los judíos peleaban con Jehová Elohim a lo largo de 40 años en su peregrinación por el desierto. Así lo tenemos que dejar, ¿no? La segunda introducción. Ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a discutir esto, y buscan en el libro del Éxodo, en su capítulo 33 ahora, desde la perspectiva de la bondad de Dios. Mirad la bondad de Dios, dice Pablo. Y eso es lo que vamos a hacer. Estamos simultáneamente, lo haremos terminando, haciendo referencia a la severidad de Dios. Esas personas que quieren a Dios a su manera, a Dios de su imaginación, compuesto de un grupo muy reducido de atributos, ¿no? Adoran a un Dios que no existe,
salvo en su propia mente. El verdadero Dios no es un ídolo, no es el Dios de Barbie. No. El verdadero Dios es el único que puede definir, no vamos a discutir eso salvo en forma indirecta el día de hoy, la palabra bien. ¿Quién puede definir la palabra bien? ¿No? Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios hace bien. ¿Qué quiere decir bien? Todas las cosas encaminadas para el bien del creyente. ¿Qué definición hay en relación con ese bien? Aquí en Éxodo, ya lo tienen rápido, tenemos que apurarnos. Cuando Moisés quiere ver la gloria de Dios, viene todo este gran tema que conocemos. Y en relación con la respuesta que le da, eso es lo que nos interesa. Vamos a leer en el capítulo 33 primero de Éxodo. ¿Ya lo tienen? Y cuando le pide una demostración de su gloria, Dios le dice en el 19, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y comienza a proclamar el nombre de Jehová y a enumerar toda una lista de atributos, misericordia, vean, clemencia, ¿no? Y luego en el siguiente capítulo sigue con la lista en el versículo 6 del 34, fuerte, piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad, grande en verdad, guardando la misericordia y es un número no determinado, millares y millares y millares, que perdona la iniquidad, que perdona la rebeldía, que perdona el pecado. Y los que creen pura bondad, es lo que dicen, cortan la lectura porque piensan que lo demás no es tan bueno y que de ningún modo justificará al malvado. Y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y es la multigeneracional, ¿no? Debate aquí, hijos hasta los terceros, hijos hasta los cuartos. Y esto es la respuesta que Dios da en relación con su bondad, su benignidad, su bien. Y rápido, nosotros entendemos eso. La bondad, la benignidad, el bien, todo mi bien, dice, en relación con Dios, comienza con esto. Dios define el bien. No tú, no yo, no nosotros, sino Él. De tal modo que lo que Él dice que es el bien, ese es el bien. Y lo que Él dice está mal o es malo, es malo. Eso no es antropocéntrico, es teocéntrico. Y todos los atributos de Dios que forman la esencia de su ser se resumen aquí, de tal modo que podemos nosotros decir que cada uno de los atributos de Dios, todos los atributos de Dios son buenos. Cuando hablamos de su amor, cuán bueno es su amor. Cuando hablamos de su gracia, cuán maravillosa es su gracia. Pero de igual manera su ira, de igual manera su justicia, de igual manera su santidad, de igual manera los atributos que parecen no favorecernos a nosotros, son buenísimos, como vamos a ver, ¿no? En este sentido, comienza el argumento. Dios es el sumo bien, Dios es la definición del bien, de toda benignidad, ¿no? De todo lo que entendemos como la fuente, el origen, la causa de todo lo que, y si esto no lo dejamos, lo vamos a tener que ver en otro sermón. El artista, ¿no? El diseñador divino, que nos ha dejado un despliegue en el planeta Tierra en que vivimos. Escenas, paisajes que nos dejan sin palabras al ver una pequeña parte de su bien reflejándose en la creación física que nos rodea. Nos quedamos así y sentimos el impacto de ese bien. En un mundo caído lo sentimos.
Y el argumento comienza así. Y como vamos a ver, la gratitud comienza aquí. Es la capacidad de ver esto. De a de veras ver y entender. Ahora, el comentario de paso es que en todas sus demás manifestaciones, el bien, ¿no?, simplemente refleja el bien que hay en Dios. Todo lo demás es prestado, todo lo demás es causado, todo lo demás tiene su fuente, todo lo demás tiene su origen en Él. Todo el bien que los demás nos hacen procede de Él, es por medio de Él, es para Él. La fórmula en Romanos 8 que conocemos. Todo fluye de la fuente. Todo tiene su origen en Dios. Y todo el amor que tú has recibido a lo largo de tu vida, si se trata de veras de verdadero amor, toda la ternura, todo el cuidado, toda la atención, toda la paciencia, toda la ayuda, todo el apoyo que hayamos recibido de cualquier persona, porque todo esto es personal, fue algo causado, enviado de Él. Es una parte de por qué la salvación no se puede ganar ni merecer. Ningún ser humano puede hacer cosa alguna buena sin Dios. Es el que obra en nosotros el querer y el hacer. El que comienza, ¿cuál es la descripción de su obra? La buena obra que comienza en nosotros, la continuará, la perfeccionará. Y todo el argumento lo resumió Cristo con aquel joven rico que pensaba, no hay buenos, hay malos, yo soy uno de los buenos, me falta hacer algo más para ganarme la salvación. Y Cristo, al escuchar su discurso, se dirigió a Cristo como maestro bueno. Y de inmediato Cristo, de manera brusca y directa, le dijo, ¿por qué me dices maestro bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Tú no entiendes absolutamente nada, joven rico. Si yo soy de veras bueno, yo soy Dios. Y si hay algo bueno en cualquier otra persona o cosa, es derivado, es causado, es prestado, es obrado por el mismo Dios. No es algo de nosotros. Y así comienza el gran tema. En el Salmo 119, bueno eras y bien haces, bienhechor. Bueno eras y haces el bien. ¿Ven cómo lo voy a decir? Vean, esto es increíble a la luz de lo que vimos en el culto de oración. A esto llegaremos también. Todo lo que Dios hace es bueno. Dios no puede hacer el mal. ¿A de veras? Este mismo Dios jura, ¿no? Que Él nunca se volverá atrás en su intención y propósito de hacernos bien. Este texto en Jeremías 32, me alegraré de todo mi corazón, de toda mi alma, haciéndoles a los que son sus hijos, sus hijas, por adopción, por salvación, no por la unión espiritual con Cristo, nunca dejaré de hacerles el bien. Así. Mirad la bondad de Dios. Esta bondad de Dios se ve por todos lados. Se ve en forma extraordinaria, como ya lo mencioné en la creación. Así comienza la Biblia. Dios vio todo lo que había hecho y aquí, bueno, y aquí, muy bueno, y aquí, bien en gran manera. Así comienza la Biblia, la creación original, antes de la caída.
Y luego Pablo, post caída, comenta entre paréntesis en otro contexto: todo lo que Dios creó es bueno. 1 Timoteo 4. Ese tema es gigantesco, no lo podemos discutir el día de hoy. Lo entendemos, se sobreentiende. La creación entera participa de esta bondad divina. El hecho de dar existencia a lo que no existía es un acto de bondad, ¿no? Es el misterio de la existencia. Hay un gran misterio sobre la existencia de tantas criaturas, tantas formas de vida en el tierra planeta en que estamos viajando, en esta nave espacial. Y hay un gran misterio más sobre nuestra propia existencia y la decisión de crear. No a los seres humanos en sí, sino a cada uno de nosotros. Y los textos no podemos verlo. Bueno es Jehová para con todos. Su misericordia sobre todas sus obras. ¿Cuántas veces en el libro de los Salmos este lenguaje? Luego lo encontramos, como vamos a ver en un momento, en el tema de la gracia común. Pero dejamos esto, es otro tema que no podemos discutir más a fondo, para hablar de la salvación, la redención. ¿Cuán grande la bondad de Dios? Toda una, voy a decir, la palabra se me está escapando. Toda una muchedumbre de ángeles caídos, y ninguno de ellos jamás puede recibir la salvación. Ni un solo ángel caído puede soñar con algo como la salvación, como la misericordia, como la gracia. Y en muchos sermones, ¿no? Mirad la bondad, salvación para el hombre, mirad la severidad, perdición y condenación eterna para la raza de ángeles caídos. Así comienzan las delineaciones en el argumento. Pero aquí estamos nosotros con esta dádiva de salvación, con este don, Cristo como tu Salvador, Cristo como tu Señor, Cristo como tu sustituto, Cristo como el que liquidó la cuenta, Cristo como el don inefable, inexpresable, Cristo como tu mediador, el que te lleva al Padre, el que garantiza tu salvación eterna. Y los argumentos, ¿no? Lo que vimos sobre este argumento en Santiago sobre la dádiva, el don perfecto, es algo en su naturaleza superabundante. Es algo motivado como puro obsequio, como un don, no es algo negociado, no es algo a cambio, no es un cambalache, es algo en donde el dador toma la iniciativa, en donde la iniciativa es el 100% suya, es algo desproporcional, incongruente para nosotros, porque la desproporcionalidad de esto, de que para salvarte a ti, David, ¿se acuerdan de esa ilustración? Es trágica, es increíblemente fuerte. El papá de Urías, aquel que murió asesinado en el campo de batalla después de que David cometió adulterio con su mujer y se quedó con ella David. Luego el papá de Urías quiere saber, ¿lo vas a perdonar? El profeta llega y le dice a David en el Salmo, la narración, ¿no?, de su reacción: tu pecado queda perdonado, David. No morirás. Y Urías, el papá de Urías, el difunto, un berrinche total en contra de Dios. Quiere saber. Quiere una entrevista con el soberano del universo.
está en contra de esto, de la desproporcionalidad de esto. Este cuate mató a mi hijo, destruyó mi familia. Y Dios le contesta, es la teoría, no es real. Le dice, sí, perdoné a David en mi bondad, en mi misericordia, en mi gracia. No morirá, no morirá eternamente. Está perdonado su pecado. ¿Cómo dice el papá de Urias? ¿Cómo es posible? Y la respuesta, en mi severidad, voy a matar a mi propio hijo. La respuesta del Padre Celestial, mi hijo, el verdadero David, morirá en la cruz del Calvario pagando. Ajá. Por ese pecado. Desproporcionalidad, favor inmerecido. David jamás podría haber merecido el perdón, jamás podría haber ganado, jamás podría haber logrado ese perdón. Igual como aquel hijo pródigo, igual como aquel ladrón, igual como tú, igual como yo. ¿Qué tipo de regalo? ¿Qué tipo de don? ¿Cuál es la eficacia de este regalo? Todo el tema lo vimos, ¿no? Escuchen el comentario aquí final, en este punto. ¿Cuál es el efecto? David se convierte en la persona más agradecida sobre la faz de la tierra. Y aunque sufre una catástrofe en su reino, consecuencias temporales del mismo pecado, aunque hay una catástrofe que sobreviene en su propia familia, ¿no? Así comienza lo que es para nosotros, ¿no? El corazón de David, el libro de los Salmos, la misma historia, lo que resta, lo que falta en la historia, después de recibir ese perdón, se vuelve la persona más agradecida. ¿Cuán grande es esta bondad de Dios para con los creyentes? Ahora, en el tiempo que nos resta, lo que tenemos que hacer aquí es adelantarnos y la forma que lo quiero hacer es, no podemos detenernos con esto, ya lo veo por el tiempo, agregar otro asunto antes de llegar a las aplicaciones. El tema que vamos a agregar aquí es el tema que conocemos como la gracia común de Dios. Ahora, ¿qué es esto? Buscan en Romanos 2. Es un tema que muchos de ustedes lo conocen bien. Tenemos un folleto sobre esto, tenemos series de sermones sobre este tema, pero no podemos concluir por el momento sin poner como un mini apéndice a lo que estamos viendo aquí, en donde en esta realidad de la bondad de Dios, o lo que yo voy a decir, la capacidad de ver la gracia, este tema de la gracia común, no podemos pasarlo por alto el día de hoy, en Romanos 2, ¿no?
Pero la gracia común no es la gracia salvadora. La gracia común no salva. ¿No? La gracia salvadora, la gracia especial, salva. Hay dos tipos de gracia. Para los que nunca lo han escuchado, hay dos clases de amor en Dios también. ¿No? Esto no vamos a discutir tampoco. Hay un amor electivo, soberano, de predestinación y salvación, que lleva a cada creyente al cielo. Y hay un amor general, genérico, temporal, que se acaba. Sí, dos tipos de amor y dos tipos de gracia están en la Biblia. La gracia común no salva. ¿Qué es lo que hace? Colma a los pecadores no arrepentidos de bendiciones incalculables por un tiempo. Esta distinción técnica, no vamos a discutir toda la teología el día de hoy. Lo que nos interesa es incluir el argumento aquí. Lo que la gracia común hace en forma negativa es frenar y poner restricciones sobre el alcance y los límites del pecado en este mundo. Y este es un fenómeno desde el Génesis, con Dios actuando soberanamente para frenar la maldad y el pecado en el mundo. ¿Cuán grande es esta bondad? Es Dios diciendo al rey Abimelech: yo te detuve de pecar en contra de mí. Cuando estaba al punto, algunos creen, de violar a Sara, ¿no? Y matar a Abraham. Yo te detuve. Yo no te di licencia, ¿no? Para que pecaras. Y ven cómo lo dice: en contra de mí. Eso es el mismo tema con el pecado de David. El papá de Urías furioso, y Dios dice: no. Y David dice: no. Antes que cualquier otra cosa, aquí yo he pecado en contra de Dios. Y aquí Dios dice: yo no te iba a pecar en contra de Sara, iba a pecar en contra de Abraham. No, dice Dios, yo no te di licencia para que pecaras contra mí. Así comienza el freno de la gracia común. El Antiguo Testamento está repleto con este argumento. En las partes históricas este tema vuelve a surgir y vuelve a surgir. Y el argumento es tan fuerte. Hay suficiente leña en el corazón de cualquier persona, hay suficientes pasiones desordenadas, hay suficientes pasiones violentas y destructivas para matar no 19 pequeños en Uvalde, Texas, sino 700 alumnos en Uvalde, Texas. El tema que vimos en el culto de oración. Hay suficiente pecado en el corazón humano para sostener las llamas del fuego que nunca se apagarán, siempre. Hay un mini Hitler. Están con el lenguaje, ¿no?, sobre este asunto: masacre, asesino, espantoso. Hay algo increíblemente mal en este asunto. Y están diciendo: monstruo. Los periódicos, la prensa en el Reino Unido, en Europa, en Gringolandia: monstruo, dicen. Salvaje, dicen. Y otros: animal, este animal, bestia bruta, dicen. No. Todo lo que se requiere para que cualquier persona se convierta en un monstruo es que Dios quite el freno de la maldad de su corazón. Ese tema, ¿cuántos años llevamos predicando sobre esto? Estamos en Romanos 2, ¿no? Y al quitar el freno de quien sea, descubrimos que alguien peor que Hitler vive en su corazón.
ese debate que conocemos, no lo vamos a hacer el día de hoy. ¿Quién sería el más culpable en la historia del cosmos? ¿Satanás y los ángeles caídos? ¿O los seres humanos depravados? Cuidado con ese debate. Yo no tengo simpatía alguna por el diablo. Y todo el argumento hay que dejarlo. Ve en el texto. ¿Piensas esto, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas? En Romanos 2:3, el judío es la persona que juzgaba a los gentiles por su pecado, su rebeldía, lo que narra el capítulo anterior en su apostasía y todo lo que vemos en el mundo caído, pagano, ¿no? De aquel entonces y hasta el día de hoy. Que tú escaparás del juicio de Dios, dice, porque tú no eres culpable de lo mismo. O menosprecias las riquezas, esto es nuestro tema. Menosprecias las riquezas de su bondad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pastor, tú por tu dureza, mas por tu corazón no arrepentido. Estás atesorando para ti mismo ira para el día de la ira, la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí vemos la bondad. Y aquí vemos la severidad de Dios en este más misterioso tema de gracia común. Sí. Ahora, no podemos detenernos a discutirlo. Basta entender lo siguiente. Dios trata con todos los inconversos en conformidad con lo que este texto dice. En su bondad, en su benignidad, en su longanimidad, en su paciencia, no son castigados al instante por sus pecados. No, por un lado. Ni sufren muchas veces las consecuencias, a veces ni temporales de sus pecados. No, tampoco. No. Hay un freno sobre la ira, hay un freno sobre la severidad, hay un freno sobre las consecuencias inevitables que vendrán. Hay un freno temporal. Todo el argumento lo conocemos. Y simultáneamente estas personas son colmadas de bendiciones. ¿No? Es el sol que sale sobre buenos y malos, justos y injustos, ¿no? La lista de textos que hablan de esas bendiciones, incluso en el mismo Sermón del Monte, ¿no? Es interminable. Y como Dios, en su bondad, a los más ingratos, en su benignidad, en relación con sus peores enemigos, Dios les está colmando de bendiciones las cuales en su ingratitud no las pueden ver. Y lo que hacen es lo que el texto dice, son motivos para arrepentirse. Claro que sí. Pero en vez de arrepentirse, se endurezan. Y al endurecerse, garantizan su perdición eterna. Ahora, este tema es lo que estoy comentando aquí. Lo vamos a dejar un momento para llegar a las conclusiones. Escuchen bien. Este texto y otros alegan, argumentan que Dios trata con paciencia, mansedumbre, mucha mansedumbre según Romanos 8, o mejor dicho, 11, dice, Dios ha tratado con muchísima mansedumbre a los que son vasos de ira destinados para perdición. Y algunos de ustedes, quizás tan solo mis hijos se acuerdan, prediqué hace muchos años una miniserie sobre ese texto. Cada domingo, mucha mansedumbre, ¿no?, a los vasos de ira. Pero escuchen aquí, este Dios espera
con esta mansedumbre lo que voy a decir aquí, hasta que llegan al límite. Este tema a lo largo de la Biblia, el pecado de los amareos no ha llegado al límite. El pecado de los judíos no ha llegado, hay un límite predeterminado, prefijado en cuanto a la maldad y el pecado que van a cometer esas personas. Es un tema gigantesco en la Biblia. Hasta los ángeles bajan del cielo para ir a verificar que de veras los de Sodoma y Gomorra habían llegado al límite antes de que pudieran decir que sí, y cae el fuego y azufre. Hay un límite. Y de esto los inconversos aparentemente no saben nada. Porque están abusando todo el tiempo, como vamos a ver terminando aquí, de esto. Y este límite es, escuchan cómo lo voy a decir, diferente con cada persona. No es lo mismo con cada persona. Es como una tarjeta de crédito. Cada tarjeta de crédito tiene un límite predeterminado por otros. Casi nadie tiene el... ¿Cuánto tienes de límite en tu tarjeta? No, yo traigo, me dieron me dieron una cantidad diferente. No te quiero decir, es mucho más. ¿No? O pudiera ser mucho menos. Y cada persona está cargando esta cuenta todos los días. Cargando a la cuenta la factura final que les será entregada, ¿no? Y algunos ahí van malgastando todo con su tarjeta, ¿no? Todos los días. Es como si estuvieran en una competencia para ver quién puede llegar al límite más rápido. Pero nadie sabe cuál es su límite de pecados. ¿De cuándo se le va a acabar esta bondad de Dios? Lo que sabemos es que están llenando la medida todos los momentos, ¿no? Cada día, cada hora. Ese es el lenguaje con Israel. Colmando continua, la palabra griega constantemente. Israel rebelde la medida de sus pecados. Escuchen lo que voy a decir aquí. La bondad de Dios en este asunto es para mí lo más asombroso en un sentido. Increíble. Y si no fuera por esta gracia común, el mundo terminaría hoy en la noche. Dios quitaría el freno del corazón de cada persona en conversa. Cada uno se convertiría en un asesino. 19 sería tan solo el comienzo. Cada uno se convertiría en un demonio encarnado hoy en la noche. Si Dios quitara este freno, no, es su bondad, es su longanimidad, esas palabras técnicas, es su paciencia, según Romanos. Que estos enemigos suyos lo malinterpretan por completo. Por completo. Estoy tentado a decir más, lo dejo. Ahora concluimos el día de hoy con esto. Todo lo anterior para decir ahora una serie de cosas. Primero, nada de lo anterior disminuye su bondad. Nada. A esto volveré. Hay que decirlo de entrada. No, ¿cómo es que Dios no acaba con esas personas?
Si esto no fuera a ser, terminaría hoy el mundo. Si Dios pusiera fin a todas esas personas que viven en su ingratitud, en su rebeldía, en su victimización, se acabaría el mundo ahora mismo. No sé si me explico. Este Dios omnirracional, que tiene miles de razones. El misterio es, les hubiera sido mejor no haber nacido a cada uno de estos, pero en su severidad nacieron. Y en su severidad desearán no haber nacido antes de que toda esta historia termine. Entonces, nada de lo que estamos diciendo disminuye en lo más mínimo su bondad. Ahora, esto hay que decirlo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir más. Porque Dios actúa en forma soberana en todo este asunto. Él dice, yo le voy a otorgar mi gracia y mi perdón a este, pero no a todos. A estos, pero no a otros. Y los hombres al escuchar de esto de inmediato, se quejan. Y le acusan a Dios, ¿no? Y aquí lo que vamos a discutir terminando, son objeciones, son dudas, son cuestionamientos en contra de la bondad de Dios. Y eso es lo que sucede. Termina la palabra de los obreros en la viña con una parte, la mayor parte de estos obreros súper enojados por la forma tan bondadosa en que el dueño trató con algunos que entraron a la 11ª hora, a la 5ª hora, terminan de chambear a las 6. Entraron a las 5 y reciben el mismo sueldo. Y Cristo les dice, no me es lícito la pregunta. ¿Están enojados conmigo? ¿Me están cuestionando? ¿Están dudando de mi bondad? ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? La respuesta de Cristo: ¿es malo tu ojo? Porque yo soy bueno. El mismísimo tema, yo soy bueno. Pero a ustedes les parece que soy malo. No, el hecho de que Dios controla todo este asunto, otorgando gracia y misericordia a los que Él quiere otorgar gracia y misericordia, y tratando increíblemente bondadosamente con los peores enemigos suyos por un tiempo. No cambia nada. No cambia nada. No, es el diablo el que te dice que Dios es el malo en esta película. No, es tu ingratitud lo que te hace acusar a Dios de actuar indebidamente aquí. Es tu ceguera espiritual. Dios está otorgando a todos más de lo que merecen a cada momento. Más de lo que han de recibir a cada instante, cada día. Porque Dios es bueno. Y luego otros miran a eso y dicen, pero no te das cuenta, hermano, que todo esto ocasiona mucho sufrimiento, que esto ocasiona mucho dolor, que esto ocasiona miseria y tragedia, este proceder de parte de Dios. Y yo no veo su bondad en esto.
Así nos preguntan, ¿no? Incluso los ateos militantes dicen, lo comenté en la clase, no en la clase, en el culto de oración. 19 pequeños y 2 maestras que fallecieron en Uvalde, Texas, son la prueba definitiva de la no existencia de Dios. ¿Y la respuesta? ¿Habrá alguna respuesta? ¿Son pruebas de la no existencia de Dios? No, no, esto no lo vamos a discutir tampoco a fondo aquí, pero no, el problema para estas personas no es ninguna de estas cosas. El problema para estas personas que no creen en Dios no es la existencia de la maldad, no es la existencia del dolor y el sufrimiento, la muerte, no, es la existencia del bien. Porque en un mundo sin Dios no debe ni puede existir el bien. ¿No? La respuesta, en síntesis, y el tiempo se nos ha ido, ninguno de estos argumentos es válido. No. Lo que Dios dijo en la lectura, en el libro de Éxodo, explica todo el misterio. ¿Qué es lo que estábamos leyendo ahí? Fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en bondad, grande en verdad. Yo tengo reservado, guardado misericordia para millares y millares y millares de personas. Y en mi bondad les voy a perdonar toda su rebeldía, todo su pecado, toda su iniquidad. Y de ningún modo voy a justificar al malvado. No. Yo voy a visitar la iniquidad. ¿Qué es esto? Visitar la iniquidad. Todo el sufrimiento, todo el dolor, toda la miseria en el mundo entero está en esa pequeña fórmula. Voy a visitar. ¿Qué es esto? Dios no hace mal alguno al permitir que los hombres sufran las consecuencias de sus pecados. ¿No? Si los seres humanos quieren apartarse de la fuente de bondad, no deben quejarse, ni murmurar. Cuando comiencen a cosechar toda la miseria, todo el dolor, todo el sufrimiento, no, no. Este Dios les ha advertido, sí. Este Dios les ha dicho lo que va a pasar. Claro que sí. Este Dios dice, se me hace que son autores de su propia perdición. Este Dios les ha dado leyes. ¿Cuántas veces el argumento? La ley moral de Dios. En este pueblito nadie comete adulterio. Nunca nace ningún hijo legítimo o legítima. Nunca se destruye ninguna familia por la perversión de la sexualidad humana. Nada de inmoralidad, nada de prostitución, nada de pornografía, nada impuro, nada así. El séptimo mandamiento. En la otra comunidad, ningún robo,
Ni una persona deshonesta vive aquí. Ningún negligente, irresponsable, flojo, aprovechándose de los demás. Nadie. Así, en esta comunidad. El octavo mandamiento. En la tercera, ninguna mentira. La pura verdad. Ni una calumnia. Ningún chisme. Así. Si los seres humanos fueran capaces de practicar tan solo cualquier de estos mandamientos, pensaríamos el lugar en donde cumplen con esto, la ciudad de bondad, la comunidad de bondad, el pueblito de bendición. La gente amontonándose, estarían así en teoría para comprarse una casa en la comunidad. No, este Dios nos ha dado leyes. Este Dios nos ha advertido. Este Dios nos ha mostrado en su bondad lo que el pecado humano traerá, de tal modo que no hay pretexto, ni la más mínima excusa. Es bondad de parte de Dios. Luego, castigar. Hacer justicia. Pagar al culpable. Sería falta de bondad si no lo hiciera. Para explicarlo coloquialmente, perdónenme, oramos mucho por nuestro presidente. Es como si Dios les dijera, ok, abrazos, abrazos. Pero si usan estos abrazos para pecar más, algo peor que balazos es lo que van a recibir de mí. Es buenísimo que cada persona en conversa sea encarcelada para siempre. Sería falta de bondad de parte de Dios no hacerlo. La santa ley de Dios es, como dice Pablo, hay que leer el texto con exactitud. De tal modo dice que la ley a la verdad es santa. El mandamiento a la verdad, santo. El mandamiento a la verdad, justo. ¿Y cómo termina? Mandamiento a la verdad, bueno. Bueno. Así concluyo, ¿no? Con esto. Vuelvan a Romanos 2 para leer el texto. Con esto concluyo. Por favor, la pregunta retórica, Romanos 2, versículo 4.
Y tú que en tu ingratitud no entiendes, no puedes ver nada de esto, no entiendes que estás menospreciando a Dios. La pregunta, la versión antigua, la traducción correcta, menospreciar. Con esto concluyo. ¿Menospreciar qué? La bondad de Dios. No ver la bondad es menospreciarlo. No ver esta bondad, no sentir gratitud por esta bondad, significa endurecerse, volverse insensible, tapar los ojos. El argumento de todo esto ha de abrir los ojos, ha de ablandar el corazón, ha de obrar arrepentimiento, un cambio. El arrepentimiento le da a Dios toda la razón. Yo estoy equivocado, yo estoy mal, Él tiene la razón. Pero al no arrepentirse, estás menospreciando a Dios. Cada vez que te bendice, estás menospreciando a Dios. Cada vez que te manifiesta su bondad, su ternura, su amor y su cuidado, estás menospreciando. Y te estás endureciendo. Para los que no entienden lo que esto significa, es increíblemente peligroso. A lo largo de la Biblia, los que se endurecen en contra de Dios son endurecidos por Él. El debate interminable, ¿quién endureció a quién? El faraón de Egipto peleando en contra de Jehová. ¿Cuántos textos dicen que se endureció el faraón de Egipto? ¿Y cuántos textos dicen que Dios endureció el corazón del faraón de Egipto? Para decir que todos aquellos que se endurecen en contra de la bondad de Dios, invariablemente serán endurecidos por el mismo Dios. Endurecidos. Por el Dios que dice, del que quiere tiene misericordia, al que tiene de manifiesta misericordia, y al que quiere endurecer, el mismo Dios lo endurece. En Romanos 9. Este proceso es espantoso. No es necesario discutirlo. Es el autorizar la conciencia, es perder la sensibilidad, es volverse ciego, ya lo hemos dicho mil veces. Pero con esto concluyo. ¿Qué está metido aquí? Todas estas personas están menospreciando a Dios mismo. Están escupiendo en su cara. Están tratando con desprecio, como si Dios fuera digno de ser tratado así. Lo menosprecian como si Él no fuera la fuente de toda bondad. Lo desprecian como si todo lo que les haya mandado fuera malo. Todo lo que les haya ordenado fuera malísimo. Le maltratan como si nunca hubieran recibido bendición alguna de sus manos. Le tratan como si Dios fuera la persona culpable de su miseria. Como si Él estuviera tratando de hacernos miserables.
Y todo esto lo demuestran por su falta de gratitud. Falta de gratitud. ¿No? Quejándose, murmurando, el espíritu quejumbroso. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura en contra de mí sus quejas de los hijos de Israel, de que de mí se están quejando? Simplemente al no dar las gracias, estamos menospreciando. Peor, si creemos que todo esto es en vano, es en vano darle a Dios las gracias. Ah, sí, es en vano. De nada sirve ser una persona agradecida. Ah, ¿de veras? El texto, por demás es servir, por demás es agradecer. ¿Qué aprovecha? ¿No? Que guardemos su ley, que le hagamos caso. Así termina Malaquías con esas preguntas desafiantes que caracterizan a Israel en su rebeldía. No, de nada sirve todo esto, es perder tiempo. Todo lo que vamos a hacer es abusar de sus dones. Lo que vamos a hacer es usar todos los talentos, todas las capacidades, todos los recursos, todas sus bendiciones, los vamos a convertir en ídolos. Los vamos a usar en el servicio del diablo. Sirverán para mis concupiscencias, para mis pasiones. Todo esto lo vamos a ver en el día de juicio. Todo lo que hemos escuchado aquí, la muchedumbre de gente congregada, y todas las evidencias de lo que han hecho. Entonces, hay que preguntarnos, ¿menosprecias tú su benignidad? ¿Acaso tú te estás endureciendo? Abusando, menospreciando al Dios que te trajo aquí el día de hoy para escuchar esto. Te dejo en las manos de este Dios entonces. Todo esto es más que personal. Te dejo a ti en sus manos. Alguien me estaba preguntando, estos pequeños 9, 10 años de edad fallecieron en tu padre. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con sus almas? Mi respuesta, that's God's business. That's only God's business. Ese asunto es de Dios.
Le corresponde a Dios, a este Dios, tratar con esos pequeños. It's not our business. Esto no es un negocio nuestro. No es un asunto nuestro. Pero este tema sí. Este tema sí. Te corresponde a ti, me corresponde a mí. Saldremos de aquí menospreciando a este Dios. Padre, te damos muchas gracias por lo que hemos escuchado. Y te lo dejamos en tus manos. Tan solo suplicando por ojos que pueden ver y oídos que pueden oír y un corazón capaz de responder a tu infinita bondad. Haz tu obra en nuestros corazones. Por tu bondad, te lo suplicamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.